con expectativas de querer seguir cambiando Arriaga como siempre lo hizo, y a las 9:20, 9:25 de la noche de un día 3 de enero, jueves, una persona en una motocicleta le disparaba por la espalda y asesinaba a Sinar Corzo. A un año de distancia, la exigencia es la misma. Nuestra intención era poner esta bandera en esa asta para que ondeara en todo lo alto, en una señal de luto. El símbolo de derechos humanos, Human Rights, la mano es color azul, en este caso es negra, en señal de luto. Los derechos humanos en México, en el Estado, están de luto. Hay 4 activistas, 4 defensores civiles muertos, 5, 2 protectores del medio ambiente y de la tierra, Sinar en su caso de las libertades sociales, Jiménez Pablo, también asesinado el mismo mes de enero por también poderes locales. Chiapas, con esas estadísticas, el año 2019 se convirtió en uno de los estados más peligrosos para ser defensor civil de derechos humanos. Entraremos a gubernatura a entregar este oficio. Es el tercer oficio que traemos a gubernatura solicitando lo mismo, solicitando una reunión con el gobernador del estado a fin de entablar los acuerdos claros para poder dar cumplimiento a la recomendación y además garantizar la vida de todos y de todas las defensoras civiles de derechos humanos en el estado. Diego Cadenas fue hace poco amenazado del colectivo Cojitic. También el amigo de Fray, varios compañeros del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Nataniel de Tonalá, fue presa de varias difamaciones hace 2 meses aproximadamente del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Nosotros en Arriaga, víctima de difamaciones, víctima de muchísima crítica por una simple y sencilla razón, que desde hace un año, el día 3 de enero, el gobernador del estado, en cumplimiento a una recomendación que fue emitida en 2015, debió de haber dado un pronunciamiento claro de qué somos los defensores civiles, de que no somos gente revoltosa, de que no somos gente que ponemos en riesgo la gobernabilidad, sino que por el contrario, ayudamos y coadyuvamos para que la gobernabilidad pues esté en todos los municipios, por supuesto, basados en el derecho humano. Muchas personas pues ven en los derechos humanos un problema, ven amenazas de no poder conseguir sus objetivos, que en muchos casos no son en beneficio colectivo. Voy a leer el comunicado, la realidad de los defensores civiles de derechos humanos en el estado de Chiapas, y posteriormente pues entraré, o quien deseen acompañarme, a dejar este oficio a gubernatura y pues esperar que esta vez sí nos respondan. La realidad de los defensores civiles de derechos humanos. Muéstrame su credencial, identifíquese, usted quién es. Son algunas de las preguntas con que los funcionarios públicos buscan menoscabar y denigrar a un defensor civil de derechos humanos y en casos extremos encarcelarlo, encarcélenlo o desaparezcanlo, como fue el caso de nuestro compañero Sinar Corzo. Es el trato que le dan a una figura indispensable en la búsqueda de una mejor sociedad. En el año de 1998, la Asamblea General de la ONU promulgó la resolución ARES 53/144. La declaración estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor. No establece nuevos derechos, sino que articula los ya existentes de manera que sea más fácil aplicarlos a la función y situación práctica de los defensores. En la declaración se enuncian algunos deberes concretos de los estados y la responsabilidad de todos con respecto a los derechos humanos, además de explicar su relación con el derecho nacional. Para el año 2011 se incluyen los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo en el primero constitucional el derecho a defender y así la aceptación constitucional de la figura de los defensores civiles de derechos humanos en nuestro país. Aún así, el informe de Amnistía Internacional pone a México entre los países con mayor incidencia en violaciones a derechos humanos, poniendo a México en un país donde los defensores y comunicadores viven en un permanente estado de riesgo e indefensión. En el último año del gobierno de Peña Nieto fueron asesinados 41 defensores y en el primer año de López Obrador han sido 24.
siendo el estado de Chiapas uno de los más peligrosos para los defensores civiles, con 5 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, así como amenazas hechas a defensores en todo el estado, como fueron las amenazas a miembros de colectivos de Fray Bartolomé de las Casas y del Centro de Derechos Humanos Cuquintic de San Cristóbal de las Casas, y las amenazas, difamaciones a miembros del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá, Chiapas, y a los miembros del Comité de Derechos Humanos Cinar Corzo, el Coloso de Piedad. Así como en el marco nacional los avances en materia de derechos humanos han logrado establecerse en ley, así también en Chiapas, el 22 de junio del 2015, la CNDH emitió una recomendación al gobierno del estado de Chiapas por trato indigno y abuso de autoridad contra el ejercicio de 2 defensores civiles, dándole al gobierno de Chiapas y al municipal la instrucción de generar mecanismos que garanticen el trabajo de los defensores desde el 2015. La realidad es que en Chiapas el trabajo de los defensores sigue siendo vulnerable y catalogado de revoltosos o agresivos, y entre otros calificativos que vienen en muchas ocasiones desde el mismo gobierno, quien es que según todo este marco legal no solo debería ayudar y facilitar, sino promover el trabajo de los defensores civiles de derechos humanos. La realidad de un defensor en Chiapas es enfrentarse contra grupos de poder local que ven en sus ojos y voces trabas para conseguir sus objetivos, además de enfrentarse a la omisión y en algunos casos hasta la comisión del gobierno del estado en la búsqueda por callar sus voces. La realidad de Chiapas para un defensor de derechos humanos es tener que aguantar el ataque de la sociedad y grupos de poder sin tener muchas veces a quién recurrir. A un año del asesinato de Cinar Corzo Esquinca, el riesgo es igual o mayor. Es fundamental la unión entre organizaciones hermanas y compañeros, vigilarnos y apoyarnos unos a los otros. A un año del asesinato de Cinar nos hemos mantenido en el municipio con múltiples ataques, con varias amenazas en redes sociales que por fortuna no han pasado de libelos y anonimatos. El Estado en su conjunto nos ha puesto en la silla de espera con una pistola en la frente jugando a la ruleta rusa. A Cinar debieron protegerlo, pero a todos los defensores en todo el Estado debieran protegerlos. ¿Cómo? Como lo marca la ley, con respeto, facilitando su trabajo, porque cada defensor está caminando con causas y problemas que no son suyas, que son de personas que no han podido resolver su tragedia y que ven en un defensor la posibilidad de salir de su problema. Por lo que en el marco de un año del asesinato de Cinar Corzo estamos exigiendo justicia para todos y todas las defensores que dejan o dejaron su vida en beneficio de otros. Por lo que exigimos audiencia con el gobernador del estado, esclarecimiento y castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Cinar Corzo, atención a las demandas sociales en el municipio de Arriaga, protección y garantías al trabajo de los defensores civiles de derechos humanos en todo el estado y cumplimiento a la recomendación 18/2015 de la CNDH, que desde hace 4 años, en lugar de protegernos, nos ha dejado un compañero, un amigo muerto, y más dudas que certezas en torno a lo que podemos o no podemos hacer como defensores civiles. Gracias, compañeros de la prensa, les agradecemos. Les agradecemos a todos la cobertura, la presencia, gracias a mis compañeros que vinieron desde Arriaga, muchos otros que se quisieron sumar, que por cuestiones de premura no lograron subirse al carro, aquí estuvieran. El día de hoy se va a llevar a cabo en la casa de la familia Corzo Esquinca la vela en recuerdo a Cinar. A las 5 o 6 de la tarde se llevará un posicionamiento por parte de la familia Corzo Esquinca en su hogar, y también dará información el abogado o el asesor jurídico por parte de la familia Corzo Esquinca en torno al caso o el asesinato de Cinar. ¿Qué ha pasado en el caso del asesinato de Cinar? Está en stand-by. Hay 2 recursos legales metidos por parte de la defensa, según tenemos entendido, para dar una prórroga después de la audiencia intermedia que se lleva a cabo el mes de noviembre, lo que llevará seguramente el juicio hasta el mes de junio o julio. Sí, claro. Justicia para Cinar Corzo. Justicia para
Sinar! Justicia, 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 justicia. Comisionado del Comité Ciudadano de Defensa de Derechos Humanos, Sinar Corzo, el Coloso de Piedra. Bueno, bien, hablabas de dos detenidos y también, bueno, recordamos que el presidente municipal, expresidente municipal de Arriaga, ha sido señalado como el autor intelectual. ¿Ustedes consideran, como dicen algunos grupos, que es un chivo expiatorio o que hay otros responsables quizá que estén libres y este sería nada más como una forma de disfrazarlo, como una venganza política, vaya? Sin duda ese ha sido uno de los principales problemas y por lo que estamos exigiendo una reunión, una audiencia con el gobernador y con el fiscal general, porque precisamente lo que mencionas es lo que ha mantenido en riesgo y presa de ataques a compañeros. Nosotros evidentemente no queremos chivos expiatorios, no queremos ningún culpable libre, queremos que todo aquel que haya sido responsable del asesinato de Sinar esté en la cárcel, pague, porque independientemente de los años que pudieran estar en la cárcel, nada nos devuelve a Sinar. Lo que hicieron con Sinar es irreparable. El asesinato de Sinar no puede componerse con nada. En cuanto a tu pregunta de si nosotros creemos que puede ser una persecución política, no tenemos herramientas más que exigir verdad, exigir transparencia en el juicio, que las pruebas que según a nosotros nos ha manifestado la Fiscalía que tiene en cuanto a pruebas materiales, que es lo que a nosotros nos ha dicho, en cuanto se lleve a cabo el juicio, lo hagan transparente a los medios. ¿Tú estuviste en esa última reunión con el expresidente municipal, Sí, David Parada? ¿Había indicios, algún tipo de tensión en esa reunión que pudiera derivar quizá en este asesinato? El día de la reunión fue una reunión extraña. La Sinar no iba a estar presente en esa reunión. Hubo amenazas para algunos compañeros de la línea. Las palabras textuales que nos dijeron el día 3 de enero a las 8:30, 9 de la mañana fue: compañeros, nos llegaron a amenazar a nuestras casas y nos dijeron: dejen trabajar al presidente, son órdenes del patrón. Eso fueron lo que le dijeron. Nosotros no entendimos, vimos como que era a lo mejor algún grupo de choque o algún tipo de amenaza por la pugna dentro de la cuestión de la pesquería La Línea. Sinar se iba a ir el día 4 de enero a la Ciudad de México para no estar presente en la reunión. El día 2 nos avisan que la reunión se adelantaba y la reunión se llevó a cabo con tranquilidad, con extraña tranquilidad. No hubo ni siquiera discusión por parte del presidente con Sinar. Se firmó una minuta y a las 9:20 de la noche. ¿Había conflictos entre el presidente municipal? No conflictos, pero ¿había ahí algún tipo de discrepancia? No hubo discrepancia. La verdad fue muy poco el tiempo que pudieron trabajar presidente y defensor civil. No había discrepancias como tal. El proceso electoral del municipio de Arriaga fue muy extraño. Se reportaron varios casos de violencia electoral. Existía, sí, cierto recelo, pero no puedo decir que había conflictos entre ellos. ¿Cuál era la defensa o cuál era la causa que incomodaba a algún grupo de poder o a alguien que llevaba a Sinar Corzo? ¿Cuál era su causa? Pues Sinar luchaba por el agua, luchaba por los servicios públicos, luchaba por la transparencia, y Sinar tenía la capacidad de ser tan persistente para conseguir los objetivos que se trazaba en torno a la sociedad, que pues eso a muchos les molestaba. Sin duda la persistencia de Sinar en cuanto a que se llevara los recursos públicos, se ejecutaran de manera transparente, que no engañaran a la gente, que si hacían una promesa la cumplieran, si decían que el 24 nos recibieran el 24 y que se resolvieran los problemas cuando se decían que se iban a resolver. Eso para muchos grupos de poder... ¿Los tienen identificados estos grupos? Pues Sinar trabajó en la línea y trabajó en el mercado, ¿no? ¿Quiénes son los grupos de poder en el municipio? Pues evidentemente el presidente municipal, los sindicatos en aquel momento. Sinar no era un riesgo como tal a los políticos. ¿Cuál era el riesgo real de Sinar? Para los grupos de poder, que Sinar, si decía en este lugar las cosas están mal y van a violentar el derecho humano de una comunidad, Sinar iba a llegar hasta las últimas instancias para evitar que estos grupos de poder o las mismas autoridades municipales violentaran el derecho humano de una comunidad. La misma carretera fue un problema para Sinar, porque había grupos dentro de la comunidad que no querían esa carretera. Luis Arbey Pérez Cruz, defensor civil de derechos humanos del Comité de Derechos Humanos, Sinar Corzo, el Coloso de Piedra.